Retomando esta función motora del colon, fíjense que justamente por su función de concentración, diríamos, de la materia fecal y el almacenamiento hasta que se produzca la expulsión 2 o 3 veces por día, es un órgano en el que no pueden haber funciones o no deben haber movimientos de propulsión, sino que predominan los movimientos de mezcla. Acuérdense de eso. Y termino de resaltar esta parte donde es una base fisiológica para que ustedes después puedan entender la fisiopatología de la constipación, por ejemplo, y puedan entender de que es necesario de que las personas que tienen algún tipo de constipación crónica, que puedan generar un cierto hábito de defecación, ya sea 15 minutos post desayuno, porque hay movimientos internos del órgano que favorecen la defecación, y que después tengan un hábito de por lo menos 2 veces más en el día, cuando sienten el deseo de defecar, no inhibirlo y poder acudir al baño para poder producir la defecación. Saben que la constipación es una enfermedad que puede acarrear múltiples problemas, así como se puede tratar una enfermedad como la diabetes, ¿no? Es una enfermedad, es un estado patológico. Por lo que si sabemos que desde la fisiología tenemos la forma de modificarlo, esto sirve como recomendaciones para ese tipo de pacientes. ¿Y cómo se produce el reflejo defecatorio? Se produce la distensión, porque llega un volumen mayor de materia fecal, se produce la distensión del recto, porque está justamente la presencia de las heces, que ya son bastante más sólidas. Se emiten distintas señales que acá, a este nivel del recto, van a producir ondas peristálticas, sobre todo en el colon descendente, en la última porción del colon descendente, en el sigmodio, en el recto y en el ano, para poder, con los movimientos de peristaltismo, producir o favorecer el pasaje de las sustancias. Y sabemos que a nivel del ano hay un esfínter anal interno que es involuntario, que es el que nosotros no podemos controlar, sino que es el que va a responder a estos estímulos o a estas señales internas, que se va a relajar por las distintas ondas peristálticas, y el esfínter anal externo es el que se relaja de forma voluntaria. Ese sí lo podemos controlar. Entonces, cuando se combina la relajación del esfínter anal interno y el esfínter anal externo, es donde se produce el reflejo o se produce la defecación. Por eso es importante que no reprimir esta sensación cuando se produce la relajación del esfínter anal interno, que es involuntario, porque si eso se hace de forma continua y repetida, puede producir en algún momento constipación crónica. Y como les dije, es una enfermedad que tiene distintas complicaciones. Repasando entonces desde la parte, y esto quiero que armen un cuadro y que se puedan hacer una imagen y que puedan armar un cuadro con las distintas instancias y tengan bien en cuenta de los distintos órganos que forman parte del tubo digestivo, qué tipo de movimientos hay. A partir del esófago, que es el primer tubo que tenemos para producir el pasaje de los alimentos, después del proceso de masticación y de la deglución, es importante que sepan que en el esófago el principal movimiento que predomina es el de propulsión o peristaltismo, donde se produce el pasaje del alimento por ondas peristálticas. Cuando llega al estómago hay un movimiento muy importante de mezcla, donde todas las sustancias que se consumieron deben entrar en contacto con las paredes del estómago, con el ácido clorhídrico, con las enzimas que hay en el estómago para favorecer el proceso digestivo. Luego, cuando vuelve a pasar por el intestino delgado, es otro tubo donde debe haber un movimiento de peristaltismo o de propulsión para favorecer el pasaje de la zona proximal, que es la cercana al estómago, hacia la zona distal, que es la que está cercana al colon. Y una vez que el quimo llega hacia el colon, ahí sí se produce principalmente en el colon ascendente y en el transverso los movimientos de mezcla para poder favorecer la formación de las heces. Se debe poner en contacto con las paredes del colon, con las bacterias benéficas que están en la flora intestinal, con
favorecer también la absorción de agua y de electrolitos, que se produzca la fermentación de la fibra también, por lo tanto debe haber un movimiento de mezcla. Y en la parte descendente, del colon descendente, y la última porción del colon descendente, la que se conecta con el sigmoideo, el ciego, el recto y el ano, en esa zona del intestino grueso, predominan los movimientos otra vez de propulsión o peritaltismo, no se suele llamar ahí, pero sí de propulsión. Acuérdense que esos son sinónimos, pero predominan los movimientos de propulsión para permitir el pasaje de las sustancias hacia el ano para la defecación. Ármense un cuadro comparativo de eso y es muy importante que sepan qué tipo de movimiento predomina en cada sector del tubo digestivo. Buena semana.